la bienvenida a nuestra cátedra a un honorable docente de la universidad más antigua de Europa, junto con Bolonia. Esta es la Universidad de Salamanca en España, universidad en la que nos hemos honrado en formarnos, fundada desde 1218, hace 802 años, que es nuestra Universidad de Salamanca, que es quien funda la universidad más antigua de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hace más de 500 años. Doy la bienvenida al honorable profesor David Doncel Abad, quien dirige todos los estudios de Oriente, de Asia Oriental, de Asia Pacífico, desde la mirada y óptica europea y desde una visión global. Pido a nuestra directora general, la doctora Rosa Coaricona Mendoza, que es profesora de la Universidad de Changchun en China, que tenga la bondad de presentar al profesor David Doncel, que presente su currículum. De lectura, por favor, al personaje que tenemos hoy. Muchas gracias, querido presidente. Buen día con todos, buenas tardes en España. Quiero agradecer al presidente fundador del Instituto Internacional de Gobierno IGOV, doctor Gustavo Pacheco Villar, por permitirnos celebrar esta cátedra Asia-Pacífico, que en este año 2020 podemos estar conectados de manera virtual desde los diferentes puntos del planeta. De esta manera, desde esta plataforma, que hoy tenemos la conferencia del doctor David Doncel Abad, director del Máster en Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Salamanca, España, es doctor en Sociología, profesor en el Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, director del Máster Universitario en Estudios en Asia Oriental, miembro del Grupo de Investigación Humanismo Eurasia. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an, en China, en la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang y en la Universidad de Coimbra. Ha sido premio extraordinario de doctorado y premio extraordinario de grado de Salamanca. Es autor de varios libros publicados por el Ministerio de Educación y de más de 20 publicaciones en revistas científicas. Dos de ellas están indexadas en el JCR, 4 en revistas de Scopus, 1 indexado, una revista en Web of Science, y una tiene el sello de calidad de la FECIT, evaluación excelente en el programa Docencia, USAL, entre el año 2015 y 2018. Si desean mayor información, él nos proporciona un link que luego se los puedo enviar mediante el WhatsApp, ¿no? Gracias a todos por vuestra atención y bienvenidos a este espacio que nos permite conocer un poco más sobre el continente asiático. El doctor Doncel Abad nos hablará sobre la resiliencia del Partido Comunista Chino para adaptar su organización al contexto social. Se ofrece la palabra al honorable profesor doctor David Doncel Abad. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días y buenas noches y buenas tardes, dependiendo de donde os encontréis. Me gustaría comenzar dando las gracias al presidente del instituto y a la directora general, a Rosa, por su amable invitación que ha aceptado con mucho honor. Para mí es un honor poder participar de esta cátedra y también pues que quiero darle las gracias pues a todos que estáis ahí pues pendientes a lo que yo vaya a decir. Así que muchísimas gracias a todos y al Instituto Internacional de Gobierno por esta invitación. Pues mi presentación, voy a tener un PowerPoint que lo voy a subir. Si hubiera alguna cuestión, pues me la comunican, por si no se viera o no me oyeran bien. Voy a compartir. Ya lo tengo. Bien, pues
Yo lo que voy a... El título lo tienen ustedes en la pantalla, que voy a hablar de la resiliencia del Partido Comunista Chino para adaptar su organización al contexto social. Bien, esto es, como ha anunciado antes el director, pues desde Europa, siempre hay un interés por comprender qué ocurre, cómo se comporta China y concretamente el Partido Comunista. Entonces, yo voy a centrarme en mostrar la validez de una herramienta teórica, es una herramienta de base sociológica, que nos permita o que permite formular hipótesis sobre la relación del Partido Comunista y la sociedad contemporánea. Sobre todo, el objetivo de esta presentación, de esta charla, es observar, analizar la validez de esta herramienta analítica. Para ello, para alcanzar este objetivo, he elaborado unos contenidos y vamos a ver, en primer lugar, una relación del Partido Comunista Chino y esta cuestión de la resiliencia. A continuación, vamos a abordar las estructuras organizativas del Partido Comunista Chino. No nos vamos a centrar de ellas porque ellas son bien conocidas, simplemente en una parte, en una en concreto. Y después nos centraremos en los procesos de institucionalización que ha desarrollado el Partido Comunista Chino para elegir a sus líderes top, ¿no? Los líderes del partido. Y después vamos a hacer un breve caso práctico. Lanzaré unas preguntas e intentaremos, a partir de ese caso práctico, contrastar la validez de esta herramienta teórica y establecer una discusión al respecto. Bien, como todos sabemos, China en los últimos 40 años ha sufrido cambios o ha desarrollado cambios realmente profundos en todas las dimensiones, en su dimensión social, en su dimensión política, en su dimensión económica. Y a partir de estos cambios, yo no soy historiador, pero me atrevo a hacer una clasificación temporal de la historia contemporánea de China, teniendo en cuenta estos cambios en dos periodos. Un periodo que podríamos denominar el periodo de Mao Zedong, de 1949 al 76, y un periodo post-Mao, que iría desde 1978 hasta la actualidad. Una clasificación sencilla. Y vemos, en la pantalla podemos observar la profundidad de los cambios. Una China, la China de antes y la China del siglo XX, China del siglo XXI. Pero hay algo que se mantiene igual en ambos periodos. Hay algo que no ha cambiado. Y es el monopolio del poder político por parte del Partido Comunista de China. Sigue manteniendo el poder en ambas fases. Bien, entonces, la pregunta que nos podemos plantear es ¿cómo el Partido Comunista de China ha podido mantener el monopolio del poder en los diferentes periodos históricos, con estos cambios tan importantes que ha habido? Bien, entonces, hay diferentes, en la academia hay un debate con diferentes posturas. Por ejemplo, siempre están las posturas, una postura muy defendida también en Occidente, por ejemplo, en Europa, es la postura de los pesimistas, ¿no? Que siempre están argumentando que el Partido Comunista Chino va a perder el monopolio del poder debido a los desafíos que tiene que enfrentar. En su momento fue la crisis de Tiananmen, después la transición del poder de Deng Xiaoping a Jiang Zemin, después las crisis medioambientales, por último la crisis económica. Pero aún así, hablan de que la crisis económica pues quebrará la legitimidad sobre el Partido Comunista, etc. Pero eso es una postura del debate. También están aquellos que son posturas más optimistas sobre el poder del Partido Comunista, que se asientan en la propia legitimidad política del partido. Sobre todo se asientan en la idea de que el Partido Comunista China devolvió a China su honorabilidad internacional y es el único que puede garantizar, ¿no?,
el respeto del país. Bien, pero hay una tercera postura en la que nosotros nos vamos a centrar, que son aquellos que parten de la teoría de la resiliencia. Y para ellos explican este mantenimiento del poder del Partido Comunista Chino se debe a que el partido ha mostrado una alta capacidad de resiliencia. ¿En qué consiste la resiliencia? Que ha mostrado una importante capacidad para adaptarse al contexto, una importante capacidad para adaptar la organización al contexto que le rodea a la organización. Es decir, ha tenido una gran habilidad el Partido Comunista para modificar su estructura, para poder hacer frente a los desafíos tanto sociales y políticos y económicos que se les ha planteado en ese momento. Bien, estos cambios, esta teoría de la resiliencia, hay diferentes autores que han trabajado sobre ellas, como es Nifan o Shambaugh o Brown. Hablan de que el Partido Comunista ha modificado su estructura en diferentes dimensiones o en diferentes aspectos, desde el punto de vista ideológico, la relación del partido con el Estado y algunos aspectos más. Yo me voy a centrar en uno en concreto, en cómo el partido ha institucionalizado el proceso de selección de sus líderes. Y a partir del análisis de este aspecto concretos, nosotros veremos esta teoría de la resiliencia. Bien. Así, brevemente, vamos a centrarnos en la estructura de la organización, en sus principales órganos del partido, que todos conocemos. En primer lugar, tenemos el Congreso Nacional del Partido, que está considerado desde un punto de vista formal como el principal órgano del partido y que después de Deng Xiaoping es un órgano que ha ganado mucha relevancia internacional, sobre todo por las cuestiones que se aprueban en él, que siempre son realmente importantes y marcan algún hito, ¿no?, en la historia del Partido del Partido Comunista de China. En este sentido, por ejemplo, en 1987, en el Congreso Nacional del Partido, se aprobó el modelo de economía de mercado. En el año 2002, el Partido Comunista dejó de un lado la lucha de clases, cuando se aprobaron la teoría de las tres representaciones de Jiang Zemin, y así, por ejemplo, en el 2017 veremos que se anunció. Ahí teníamos el Congreso Nacional del Partido, que a día de hoy cuenta con 2.280 miembros, de los cuales el 24,1% son mujeres y el 11,5% pertenecen a minorías étnicas. Y ya saben ustedes que se reúnen cada 5 años. Después tenemos el Comité Central, órgano también sobre el papel, pues el principal órgano ejecutivo, que cuenta con 350 miembros y que de él derivan otros órganos, como bien sabéis, el Politburó, que cuenta con 25 miembros, y del Politburó el Comité Central del Politburó, que ya se reduce a 7 miembros. Después nos centraremos concretamente en el Comité Central del Politburó. Aparte de estas estructuras, de estos órganos, también contamos con la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, que cuenta con 133 miembros, de los cuales el 9% son mujeres, y ya sabemos, o vosotros sabéis, que es la institución que se encarga de cumplir las reglas dentro del partido y es el principal organismo anticorrupción. Es un organismo por el que ha apostado mucho el actual presidente Xi Jinping. Y también cabe señalar la Comisión Militar Central, que se compone de 7 miembros y que
controla, coordina el Ejército Popular de Liberación y que su actual presidente es el presidente Xi Jinping. Estos son los órganos principales a tener en cuenta en todo el desarrollo de la charla que vamos a ver. Bien, hemos visto los órganos del partido. Ahora me gustaría hacer hincapié, porque está la parte relevante, en unas singularidades que presenta el Partido Comunista de China que lo diferencia de otros partidos comunistas, y son unas reglas del partido, o sea, institucionalizado unas reglas del juego, ojo, que son informales, mediante las cuales se elige a los líderes. Estas 3 reglas en las que nosotros vamos a prestar atención es en un mecanismo para la sucesión ordenada de los líderes en su elección, el proceso de meritocracia entendido desde un punto de vista cultural de China y después la toma de decisiones colectivas. Vamos a ir uno por uno. Mecanismo de sucesión ordenada. Insisto, es una institucionalización informal. Hay 2 reglas. Una es la retirada obligatoria a la edad de 68 años de la persona que ocupa el cargo político. Y otra es que solo puede ocupar 2 periodos de 5 años cada uno. Es decir, estar en el cargo 10 años como máximo. Ahora bien, a estas reglas hay que sumarlas 2 más. Una de ellas es que cada 10 años el partido cambia a sus principales líderes, aquellos que van a estar en las máximas posiciones del ranking de poder. Esto se produce en los años pares, como bien apunta, como podéis observar en el PowerPoint. En el 2002 se anunció quién serían los nuevos líderes, en el 2012 y en el 2022 se esperan nuevos líderes. ¿Quién indica quién serán los nuevos líderes? Pues como todos podemos imaginar, quién ocupa ya el puesto de secretario general, que es el número 1, quién será el primer ministro, que es el número 2, y quién va a ocupar sobre todo también la presidencia de la Comisión Militar Central. Junto a esta, la otra regla que hay que tener es que igualmente cada 10 años, en los impares, el partido anuncia quién va a ser los próximos líderes, quién van a ser los candidatos que dentro de 5 años serán los líderes. En el 2007 y en el 2017, según estas reglas, ya se ha tenido que anunciar quiénes van a ser los líderes para el 2022. Recordemos que en China tenemos 5 generaciones de líderes. La primera generación era de Mao Zedong, la segunda la de Deng Xiaoping, tercera Jiang Zemin, la cuarta de Hu Jintao y la quinta es la del señor Xi Jinping. Y la pregunta es, ¿quién será el líder de la 6ª generación? Que es algo que interesa mucho a nivel internacional, saber quién va a conducir los designios de un país llamado a ser potencia internacional, si no lo es ya, como es China. Vamos a seguir. No sé por qué sale esta mancha amarilla, os pido disculpas. No sé. Ya hemos hablado de estas reglas para la sucesión ordenada de los líderes. Y ahora vamos a hablar de
¿Cómo se eligen estos líderes? Como sabéis, en China, no es de ahora, prácticamente a lo largo de toda su historia, el gobierno se ha intentado elegir al gobierno de los mejores, el gobierno de la meritocracia. En este sentido, hay que saber cuáles son los criterios, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de China, de quiénes son los mejores. Y aquí hay que recordar dos escuelas que legitiman la selección del liderazgo. Por un lado, el confucianismo. Un líder tiene que ser una persona formada, ser capaz de resolver, pues no se la dejaremos para después, una persona formada, culta. Pero no solo eso, también tiene que tener una parte virtuosa, tiene que tener una moral pública, que legitime el poder y que legitime a esa persona en el poder. Y por otro lado, hay que tener en cuenta otra escuela de pensamiento, incluso escuela de gobierno, que es el legismo. La escuela legista no hace tanto hincapié en la cuestión de la legitimidad moral del poder, sino en la eficiencia de cómo se ejerce el poder. Lo que interesa son políticos capaces de tomar decisiones para la organización y ser eficientes en ella. Y si hace falta castigar, el castigo tiene que ser duro. Esos son los principios del legismo para mantener, por ejemplo, el orden. Bien, si observamos el cuadro, aquí tenemos a los miembros del Comité Central del Politburó, ordenados de mayor a menor importancia de poder político. Tenemos en primer lugar a Xi Jinping, que es licenciado en Ingeniería y tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Tsinghua. Li Keqiang, que también es licenciado en Derecho y tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Pekín. El tercero, Li Jianxu, que tiene un posgraduado, un máster en Economía. El cuarto, Wang Yan, también tiene otro posgraduado en la Universidad Tecnológica y de Ciencia de China. Wang Hunin, que tiene una licenciatura en Filología Francesa en Fudan. Zhao Leiji, un grado en Filosofía. Y Han Zhen, que tiene también un posgraduado y también tiene una licenciatura en Economía. Vemos aquí los denominadores comunes. Vemos a candidatos muy formados en buenas universidades, candidatos, por ejemplo, como el presidente, que tiene mucha experiencia incluso en la administración local, provincial, conoce muy bien la organización, ha sido una persona eficiente, que ha dado flexible, que ha dado soluciones en los puestos que ha ido desempeñando y desde un punto de vista moral no tienen problemas, tienen un buen expediente político de cara al público, en su comportamiento público y en este sentido. Bien, vemos que este principio de meritocracia también se cumple en este sentido. Ya sabemos que dentro de la organización hay muchas negociaciones internas a la hora de poder ascender hasta lo más alto del aparato político, del partido. Bien, tercer aspecto. Probablemente el cambio político más importante o uno de los cambios políticos más importantes que se ha llevado a cabo en China ha sido el paso de un sistema presidencial centrado en una persona o el poder concentrado en una persona más que presidencial, como fue la figura de Mao Zedong o el propio Deng Xiaoping, se pasó del personalismo a las decisiones colegiadas.
a la decisión, en este sentido, de que no dependa todo el poder de una persona, sino que esté repartido. En ese sentido, la importancia del Comité Central del Politburó, que aquí tenemos a sus miembros con los cargos que ocupa cada uno en el partido. En esta columna es el cargo que ocupa en el partido y aquí tenéis información del cargo que ocupa en el Estado y alguna información relevante. Aquí, en este punto, me gustaría hacer hincapié en dos de sus miembros. En el número 3, en orden de poder, el señor Lee, porque ocupa el puesto que es el presidente del Standing Committee of the National People Congress, el Congreso Nacional Popular, lo que podríamos denominar lo que puede ser el legislativo, en términos de lo que significa ser el legislativo en la República Popular de China, y en este puesto, en el puesto 6º, señor Xiao Leiji, que es el secretario de la Comisión Central de Disciplina del partido. ¿Por qué? Porque cuando fueron nombrados eran los hombres de confianza del señor Xi Jinping, que ocupaban el puesto en el Congreso y en la Comisión Central de Inspección Disciplinaria. Bien, este es el recorrido que he hecho brevemente desde del partido, señalando estos aspectos. Bien, no sé si voy muy rápido, porque en principio era una charla de unos 20-30 minutos. Y ahora me gustaría poner a prueba esta teoría de la resiliencia, con estos aspectos que hemos nombrado. Me gustaría que recordaseis varios elementos. La edad de retirada de los políticos, en esta norma de los 68 años, y la posición que ocupan aquellas personas con mayor confianza para el presidente Xi, que hemos dicho que era la Asamblea Popular y la Secretaría de la Comisión Disciplinaria. Bien, como bien recordamos, en el año 2017 se celebró el 19º Congreso Nacional del Partido, que se celebró justamente en el mes de octubre. Pues fijaros, se celebró el 24 y el 25 de octubre. Y estamos a 22 de octubre, estábamos ahí casi en vísperas, ¿no?, de la celebración del Congreso Nacional del Partido, y es 2017. Según las reglas del partido, se han tenido que anunciar quién van a ser los próximos líderes. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer ahora. ¿Quién son los dos futuros líderes? El primero y ¿quién va a ser el secretario y el primer ministro de la sexta generación, según los miembros del Comité Permanente del Politburó? Segunda pregunta. ¿Se ha respetado la regla extraoficial sobre la edad máxima para mantener el puesto en el Politburó, en el Comité Central del Politburó, en este caso, sí o no? Y la tercera pregunta. ¿Por qué los dos miembros más leales de Xi Jinping han sido nombrados, uno canciller del Congreso Nacional del Pueblo y el otro secretario de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria? A nosotros nos interesa simplemente la validez de la teoría. Nosotros estamos poniendo, insisto, a valer si esta es una herramienta útil o no para comprender los movimientos estratégicos que se producen dentro del Partido Comunista Chino, como organización. Pues bien, os pongo aquí dos cuadros que he elaborado y me gustaría, me gustaría dejaros 2 minutos, 3 minutos, para responder a las preguntas.
Aquí en el cuadro que se ve a la izquierda, que pone Politburo de Standing Committee, vemos los miembros que estaban en la Comisión Central del Politburo en el año 2012, hace 5 años, que fue cuando se nombró la quinta generación. Xi Jinping, Li Keqiang y quienes los acompañaban. Tienen aquí a Zhang Dejiang, Liu Yushan, Wang Qishan, etc. Y aquí, en el 2017, 5 años más tarde, se mantiene Xi Jinping y Li Keqiang y cambian el resto. En teoría, aquí debería estar el nuevo líder. Líderes. Bien. Y en el cuadro de la derecha tenemos la edad con la que llegaron cada uno de los miembros del comité en el año 2017. 64, 67, 67, 62, 61, 60 y 63. Y el puesto que ocupa cada uno en la organización. Ya habíamos hablado de ello, ¿no? Xi Jinping, secretario general, etcétera, ¿no? Y nos interesa el tercero y el sexto, que son, en teoría, vamos un minuto. Me imagino que ya podéis ir avanzando a alguna conclusión. ¿Alguien se anima a responder a la pregunta de quién serán los... Si a partir de esta teoría y esta información con la que disponemos aquí podemos conocer quiénes serán los futuros líderes de la sexta generación? Pues, si me permitís, voy a responder yo a la pregunta. A la luz de los datos y de la teoría, no ha habido designación de ningún nuevo sucesor. No ha habido, no se puede conocer siguiendo las reglas de sucesión. ¿Por qué? Pues porque no se ha cumplido la regla de los 68 años. En el 2022, Xi Jinping tendrá 64, 70 y 60, más 5, 69. Está más allá de los 68. Li Keqiang, igual, tendrá 72. Zhang Dejiang tendrá 72. Wang Yan tendrá 72. Wang Hunin 76. Zhao Leiji tendrá 65, pero en el 2027 tendrá 70. Tampoco la cumple. Y el último, Zhang Gaoli, tampoco cumple la edad. Ninguno cumple la edad de 68 años. O sea, todo el mundo se pasaría de los 68 años. Entonces, hay algo que está cambiando. El Partido Comunista está modificando su organización en aspectos relevantes hasta ahora.
desde mi punto de vista y siguiendo esta teoría. Y vámonos al 2017. Imaginemos que somos analistas en el 2017 y vemos que vemos que no se cumple la regla de la edad y vemos que Xi Jinping ha puesto a un hombre de confianza en el Congreso del Pueblo y a un hombre de confianza en la Comisión de Control Disciplinario. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ha puesto esos hombres de confianza ahí? Porque nada es inocente, ninguna decisión es inocente. Podríamos postular. Quizás es porque va a haber cambio de alguna norma. Y también se puede postular que Xi Jinping necesita seguir manteniendo esa legitimidad de un partido donde sea un ejemplo de cara de moral pública, ¿no? Porque su campaña de corrupción, anticorrupción, fue una campaña realmente dura. Purgó, se cuenta que se ha purgado más de 1 millón de miembros del Partido Comunista por sus malas prácticas de estos miembros. Pues la pregunta es, efectivamente, Xi Jinping, como en una partida de ajedrez, sitúa a aquellos miembros que le son más leales en puestos claves para la siguiente decisión. Y en este caso, la decisión es que en el 2018 modifica la Constitución para que se pueda ampliar, estar en el poder más allá de dos plazas. En el 2018 modifica la Constitución y este es un procedimiento que necesitaría, quizás iría mejor si en el Congreso Popular pues tiene alguien de confianza. Entonces, estas son, desde mi punto de vista, las respuestas. No hay selección de líderes, no se ha cumplido la norma de la edad y se ha modificado y ha habido selección de cargos para llevar a cabo una modificación de las normas, en ese sentido. Bien, y con esto planteo la discusión. ¿Qué quisiera yo resaltar de esta cuestión? Pues insisto, a mí lo que interesa, yo creo que lo que interesa a un instituto, a un think tank, es tener esas herramientas para poder analizar el comportamiento de aquellas cuestiones que nos interesan. Entonces, en este sentido, yo creo que realmente la teoría de la resiliencia sigue teniendo validez, porque si nosotros analizamos cómo se va modificando la organización, nos damos cuenta que realmente está respondiendo a desafíos. A desafíos que se le están planteando al Partido Comunista. Y la cuestión es, ¿qué desafíos son los que va a abordar? ¿Qué está ocurriendo? Porque vemos que la organización está cambiando realmente en decisiones realmente importantes, como es la sucesión de liderazgo. Desde mi punto de vista, desde un punto de vista interno, yo creo que el Partido Comunista de China necesita más control en la sociedad, debido a sus cambios y demás, porque está centralizando el poder. Desde mi punto de vista, se está volviendo legista, más que confuciano, el poder en China. Se está concentrando el poder porque entiendo que se van a tomar decisiones realmente relevantes, entiendo que tiene una mayor eficiencia. Si hay una persona capacitada para esta toma de decisiones, que entiendo que es el presidente y el secretario general, Xi Jinping. Y segundo, en el enclave internacional, yo creo que China, en ese sentido, ya lo estamos viendo, estos son datos del 2018, va cada vez a tener mayor presencia, toma de decisiones y desde este punto de vista está fortaleciendo la
organización para esta toma de decisiones, lo analizo desde su prisma, desde el prisma de ellos. Necesitan una toma de decisiones más eficiente, más eficaz. Y en este sentido, pues están concentrando el poder en la figura de Xi Jinping. No hemos hablado de ello, pero también cabe mencionar que en el propio Congreso Nacional del Partido, en el 19º, la figura de Xi Jinping simbólicamente salió muy reforzada. Fue nombrado core del partido. Esto quiere decir que las decisiones que toma el core del partido no son discutidas. Entonces, vemos y voy acabando, vemos este cambio organizacional. Realmente el partido está llevando a cabo esta capacidad de resiliencia porque está viendo cambios o está viendo cambios a su alrededor a los cuales les tiene que dar respuesta, ¿no? Entonces, insisto, creo que esta teoría de la resiliencia de la organización es una herramienta analítica que permite comprender algunos elementos dentro de la organización del Partido Comunista. Y ahí lanzo la pregunta de qué significa este cambio organizacional y os doy muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor David Doncel Abad. Par de preguntas previas para abrir el debate. De forma breve, para que nos quede claro. El límite de edad de 38 años es uso y costumbre del Partido Comunista Chino. ¿Desde cuándo y qué norma legal tienen para ello? Este proceso de institucionalización, que es informal, según las consultas, es posterior a Deng Xiaoping. Es un proceso que se institucionaliza ya con Jiang Zemin, Hu Jintao y el propio Xi Jinping. No está normado. No. Es un uso y costumbre. Sí, son reglas informales pero institucionalizadas que se han cumplido en los casos anteriores. Segunda cuestión. ¿Quién ha modificado la Constitución? Y eso significa la apertura para que el presidente Xi Jinping tenga mandato ilimitado y no cumpla la segunda cuestión, que son solamente 2 mandatos. Es un cambio que se propone aprobado en el 2018. Es un cambio que se propone dentro del Partido Comunista para que sea aprobado por los canales, termine siendo aprobado por el legislativo y es aprobado justamente en el 2018. Sí, está aprobado. O sea, significa que ya hubo cambios. Si el 2017 no han habido candidatos, si es que se utiliza el tope de edad, entre otras cosas, porque la esperanza de vida en China es más larga. Antes la esperanza de vida era más corta por el estándar de vida. Y además, si ya puede haber un mandato continuado, sin tope, porque así lo permite la Constitución, entonces estamos viendo un nuevo escenario de cara al 20º partido del Congreso del Partido Comunista Chino. Efectivamente, hay que estar muy expectante al año 2022, aunque las quinielas apuntan que vamos a tener, es cada vez más probable que tengamos un tercer mandato del presidente Xi Jinping. Aunque yo quiero, antes de abrir el debate, quiero relevar y agradecer al Partido Comunista Chino. El presidente Xi Jinping me extendió una invitación para estar en el 19º Congreso. Yo estuve el año 2017 en el pleno Congreso del Partido Comunista Chino y fue extraordinariamente importante. Más de 2.200 delegados en la sesión de la clausura y fue, créanme, estremecedor ver al presidente Xi Jinping junto al presidente Jiang Zemin a su izquierda y junto al presidente Hu Jintao a su derecha. Entraban los tres y todo el mundo estaba estremecido porque ya quisiéramos ver en otros países
tres jefes de Estado que coexisten, cohabitan y ven la situación de su país. Habitualmente en distintos países lo que hacemos es odiarnos unos con otros. Viene un presidente y todos son zancadillas y todos son procesos y todos son juicios, procesos. Queremos encarcelarnos entre nosotros mismos. Entonces, este es el modelo ordenado. Yo agradezco la lucidez con la que ha presentado el doctor Doncel esta cátedra, esta exposición. Está muy ordenada, me ha sido muy sencillo seguirla y por favor ofrezco la palabra. Le ruego que hagamos tres preguntas, tres intervenciones y las respuestas del profesor serán hacia tres participantes. Se ofrece la palabra. Pueden levantar la mano y yo los veo. Sí, primero Ricardo Pérez, segundo Cuno Chávez Tafur, 2, 3, una tercera intervención. Empezamos con dos intervenciones. Ricardo Pérez. Muy buenos días, gracias por la participación. Felicitar al expositor, una extraordinaria exposición que nos da una claridad del pensamiento para el desarrollo de los países, ¿no? Y la continuidad de una política de Estado, que no es de 5 años, sino de 10 años y de mucho más. Ahora, por lo que he venido escuchando y por la teoría que se presenta, es que Xi Jinping se está preparando para un cambio global, para concentrar el poder y asumir un nuevo liderazgo mundial y de pronto lanzar la teoría de que China ya es un imperio y hacia eso está yendo el Partido Comunista y por eso es que Xi Jinping tiene que mantener el poder. Cuno Chávez Tafur. Con vuestra venia, por intermedio de usted, doctor Pacheco, agradecer a esta excelente cátedra que nos ha brindado este excelente académico, el doctor David Doncel Abad. Precisa mi pregunta, y disculpen mi ignorancia, esta resiliencia que hemos aprendido hoy día, esta fortaleza de esta gran nación de afrontar todos estos retos, tanto internos como externos, esa edad de 68 años que es una cosa prudente para no seguir, y todos estos desafíos que tienen. La pregunta en su relación con Irán, me preocupa un poco su relación con Irán y el futuro. ¿Tiene algo que ver esto con el no cambio, el dejar a un líder como Xi Jinping en el poder, que conoce más o menos los tres ejes de esta diplomacia tan difícil, precisamente con Irán? ¿Cómo cree usted, doctor, que eso se desenvolvería? ¿Hay alguna afinidad o alguna coherencia para estar juntos con Irán en el futuro? Profesor Doncel. Con relación a la primera pregunta, o sea, la primera reflexión sobre si Xi Jinping o lo que es el régimen, el partido, se está reestructurando para hacer frente a objetivos ya globales, yo estoy de acuerdo también con esa postura. Y desde un punto de vista, por ejemplo, del legismo, necesitan eficacia y eficiencia para las grandes empresas. Una gran empresa es como de repente la presencia internacional de China que se espera a través de la Ruta de la Seda, el nuevo proyecto de la Ruta de la Seda, etc. No hay que olvidar una cuestión, que por ejemplo es una cosa que en Occidente te tienes que parar a reflexionar. Cuando digo en Occidente digo en España. Es que aquí nosotros estamos acostumbrados a una toma de decisiones inmediata, a pensar en 5 años. Y China está pensando en el 2049. Y quiere llegar al 2049 como un gran país más, si cabe.
Entonces, sus términos temporales históricos son diferentes en este sentido. Entonces, yo creo que sí, que esta modificación responde un poco al desafío global, en ese sentido. Con relación a la pregunta de Irán, yo respondería, China hasta ahora siempre ha respetado mucho a la soberanía interna de cada país. Él tiene sus socios y tiene sus estrategias. Pero probablemente yo desconozco, tengo que ser honesto en ese sentido, desconozco un poco la política exterior de Irán. No sabría precisarle cuáles son los intereses de Irán. Ahora, yo lo que sí te puedo comentar que sabiendo cómo actúan, cómo se comporta la estrategia de China, que va a muy largo plazo, te diría que si su relación con Irán le permite mantener su posicionamiento y ganando espacio, sobre todo y ganando puntos estratégicos para la distribución de sus productos, etcétera, que no es fácil, y demás, y enfrentarse, por supuesto, que es enemigo de mi enemigo, pues entonces creo que ahí no tendría siempre esa relación. Pero en este sentido hablo de la prudencia. Vale, voy a pedirle al ingeniero Gil Charaja Montaño una intervención general, porque el ingeniero Gil Charaja Montaño se ha formado en Rusia. En una Rusia que le pido que antes que conteste o intervenga el ingeniero Gil Charaja, nos diga desde qué año a qué año ha estado en Rusia, para poder entender un poco el proceso, porque también Rusia, cuando el profesor Doncel hablaba del monopolio del poder y cómo la residencia del Partido Comunista Chino había permitido mantener tanto la era pre-Mao y post-Mao de manera impecable, no ocurrió lo mismo con el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Que colapsó después de Mikhail Gorbachev, ¿no? Allí en el año 87 tuve también el honor de estar en ese congreso del Partido Comunista Soviético, en el PECUS, cuando Mikhail Gorbachev inicia la Glasnost e inicia la perestroika, ¿no? El ingeniero Gil Charaja, por favor, que enciende mi micrófono y por favor cuéntanos primero en qué años has estado allí en Rusia y qué visión tienes de más o menos entender Rusia respecto a lo que hoy hemos escuchado de China. Bueno, gracias, doctor Gustavo. En realidad, la exposición ha estado muy interesante, muy didáctica. Y bueno, voy a hacer el comentario. Yo estuve en Rusia, me fui a estudiar el 79 en septiembre y regresé acá al Perú el año 86, en febrero, ¿no? Estuve más de 6 años y medio, viví la era soviética. En realidad fue para mí una buena experiencia, ¿no? Porque aprendí muchas cosas, soy ingeniero electricista y también viví, ¿no? O sea, viví esos tiempos de la era soviética donde, bueno, habían para el pueblo soviético muchas facilidades, muchas, yo diría, ganancias que muchos veían, pues, a nivel mundial el ejemplo soviético, ¿no? Que se había ganado en varias esferas, en salud, educación, en tecnología, bueno, había una competencia y realmente eso he vivido y todo estaba abierto. Un libro costaba menos de $100, ¿no? O sea, con eso les digo todo. Y bueno, yo me traje 250 libros, imagínense, ¿no? Más de 50.000 páginas, conocimiento, ciencia. Después el sistema cayó, es cierto, ¿no? Vino Gorbachev, que vivió, según tengo entendido, más de 20 años en Estados Unidos. Ya, bueno, la cosa fue cediendo, el sistema fue cediendo y, bueno, había mucho nacionalismo, lo que estamos viendo también ahora, ¿no? En Ucrania, que Ucrania es un país hermano de Rusia, pero sin embargo, bueno, ha habido la intervención de Estados Unidos, que yo sé, cosas que, bueno, en realidad han invertido para que caiga ese régimen de Yanukovych, ¿no? Y bueno,
La verdad que han pasado muchas cosas. Sabemos que la geopolítica en este tiempo está jugando un papel muy importante, cómo se manejan las cosas, y China también está sufriendo, ¿no? El caso de Huawei, han escuchado ustedes. O sea, hay una competencia. China ya ha tomado un liderazgo, se puede decir, tan grande que ya Estados Unidos ha sentido la pegada, ¿no? Entonces ha visto que si deja que China siga creciendo, bueno, va a tener más problemas. Y bueno, en realidad el mundo está bien complejo, ¿no? En cuanto a Rusia, quería decirles, ¿no? En cuanto a Rusia, actualmente yo sé que Vladimir Putin, el 2004, o el tiempo que, bueno, heredó el poder del Boris presidente Yeltsin. Yeltsin. Bueno, porque Yeltsin había perdido pues todo sentido de brújula, yo diría, porque el país estaba de cabeza, ¿no? Y bueno, para mí, bueno, el presidente Putin, nada menos que yo lo llamaría hasta cierto punto patriota, porque recondujo los destinos de Rusia y a recuperar muchas empresas. Y nuevamente, bueno, ha tomado, ahorita tiene, ha recuperado, yo diría, el terreno perdido, cedido, ha mostrado hace poco, ¿no? Y ya varios años atrás, la capacidad militar. Por eso han empezado, ¿no? Yo había escuchado de que en el 2004 ya dieron los dineros para que, como si vendría una contienda, ¿no? Reactivaron, o sea, toda la economía soviética, y hasta ahora se mantiene, yo diría, estudian ingenieros en las universidades del Estado para servir al ejército, ¿no? En este caso ruso, y anteriormente era soviético. Pero se trabaja mucho y ahí tienen otra visión del mundo, yo diría, vale, ¿no? Ahí son patriotas, ¿no? Vale, muchas gracias. Vamos a agradecer al ingeniero Charaja con su visión. Le pido al ministro Gustavo Rosell, por favor, una reflexión. El ministro Gustavo Rosell, que tenga alguna reflexión sobre su mirada en esta conferencia. Damos la bienvenida a la doctora Luz Doris Sánchez, ministra de Estado, congresista, nuestra directora ejecutiva, a la administradora Mariané Molina, que es nuestra gerente general. Si está a la mano el ministro Gustavo Rosell, le cedemos la palabra, y si no, quiero el comentario sobre lo que he escuchado al profesor Rosell sobre Rusia. ¿Cómo se equipara esto de Rusia con China? A día de hoy, o por qué el Partido Comunista Chino... O sea, perdón, Gustavo Rosell, ¿está listo para intervenir? Para que acumule esas dos intervenciones, por favor. Sí, muchas gracias. No sé si ya estoy en cámara. Sí. Pero mi trabajo de campo, así que me ven con la mascarilla, que es obligatoria. Mire, yo desde la universidad hemos venido estudiando estos procesos de China, pero desde la esfera de la salud, ¿no? Tanto el componente histórico-social de Mao Zedong, en el primer salto hacia adelante, y luego y esta segunda etapa, cuando hemos tenido mucha colaboración con el gobierno chino, sobre todo en este campo de las tecnologías sanitarias. Obviamente nosotros tenemos algunas inquietudes, porque si bien yo en algún momento he manifestado mi bisabuelo era chino, así que tengo mucho aprecio y cariño por su cultura, es cómo se puede manejar una población tan extensa, tan grande, con diferencias sociales muy marcadas, incluso culturales, dentro de solo una política de salud que nos parece sumamente relevante, ya que la complejidad que tiene China es comparable a la complejidad que pueda tener nuestros países en términos geográficos, técnicos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, siempre la preocupación que tenemos es que tenemos que tener políticas de que la población tenga acceso a servicios, no solamente salud, sino educación, y eso creo que debería ser una lecciones que podríamos compartir para que nuestro país vaya en una senda de bienestar general, ¿no? Entonces siempre estamos atentos a lo que está ocurriendo en China. Y para mí ha sido muy aleccionador cómo se está manejando el partido político. En realidad, para mí algunas cosas son nuevas totalmente, pero sí nos interesa justamente en esta aproximación poder tener estas lecciones y poder en los próximos años que nos toca ya un nuevo gobierno también implementar
las cosas positivas que se van haciendo en esta parte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Profesor Doncel, el tema ruso, ¿qué comparación puede tener? Y el tema... La segunda parte no lo he oído. Sí, la segunda parte, profesor, respecto a esta reflexión que dice el ministro Gustavo Rosell, referente a lo que fue Mao y este gran cambio y la preocupación que tiene, la sorpresa que tiene de los datos nuevos del Partido Comunista Chino. Sí, pues, por ejemplo, a la luz de esa teoría, el Partido Comunista Chino aprendió del fracaso del Partido Comunista en la URSS. Aprendió, por ejemplo, de que no se podía tener rigidez ideológica en un sentido a la hora de llevar a cabo reformas. Eso es la gran virtud que tuvo desde mi punto de vista Deng Xiaoping, y que, por ejemplo, en el caso de España, fue cuando Deng Xiaoping deslumbró a nuestro presidente del momento, a Felipe González, que le dijo la famosa frase que sabemos todos: ¿qué más da que el gato sea blanco o negro? Lo importante es que cace ratones. Entonces, habla de este pragmatismo del Partido Comunista Chino, que es lo que después permite un poco comprender cómo un Partido Comunista Chino puede desarrollar después una economía capitalista como la que ha desarrollado China hasta ahora. Si no se entiende esta parte pragmática, que es un pragmatismo que viene incluso heredado de atrás, de la época imperial, que hablaba, por ejemplo, de la escuela legista, ¿no? Que era esta idea de la eficiencia de la organización. Y en ese sentido, insisto, el Partido Comunista aprendió de los errores de la URSS en este sentido, ¿no? Para poder llevar a cabo las reformas económicas y poder transitar de una economía socialista a una de mercado. Y de la última reflexión, es la gran reflexión. Es algo que no se puede obviar en ningún momento. Y es que muchas veces estamos pensando cómo gobierna un país de las dimensiones de España o del Perú, y otra cosa es China. ¿Cómo se encuentra la unidad política en China? Entonces, desde mi punto de vista, hay algo que el Partido Comunista tiene muy claro, que ellos son los garantes de esta unidad y que lo van a seguir siendo. Y eso se consigue, y lo han conseguido hasta ahora, con una importante, o dándole mucha importancia, mejor dicho, a la jerarquía organizacional. Por ejemplo, en Occidente, hablar de jerarquía ojo, que jerarquía suena a algo poco democrático, pero en China consideran que la jerarquía, es decir, que haya cierta concentración de poder para que se puedan tomar decisiones rápidas de aquellos que son determinados los mejores, esta idea de jerarquía que han llevado después a todos los niveles, que el Partido Comunista ha sabido imbricarse en muchas dimensiones de la sociedad, es lo que permite que esta organización, que pasa por ser la segunda organización política más grande del mundo, con 90 millones de afiliados, es el doble de la población de España, consiga gobernar un país que es de grande como la Unión Europea, de 1.400 millones. Y desde mi punto de vista se debe realmente a esta concepción de la jerarquía que tienen ellos y en la eficacia para la toma de decisiones. Vamos a ir a la última ronda de intervenciones, por favor. Tengo anotados a la ministra Doris Sánchez. Un segundito, por favor. La ministra Doris Sánchez ha sido congresista de la República y ministra de Estado. Es nuestra directora ejecutiva. Esa es una intervención. Ángel Berrocal, de Estados Unidos, de New Jersey. 2. Ramón Abásolo, el doctor Ramón Abásolo de Lima. ¿Hay alguien más? Ricardo, ¿quieres una segunda intervención o quieres una ampliación? Quería una ¿Hay ampliación. alguien más que va a intervenir? Ya, un segundito. Entonces vamos a empezar por la ampliación
que es respecto a la intervención anterior, ¿no? Así es. Sí, así es, maestro. Brevemente, por favor, empezamos con Ricardo. Breve. Brevemente. Es muy breve. Mire, maestro, usted preguntaba hace un momento respecto a Rusia, ¿no? Y la comparación con el tema de China. Y mire, Putin asumió el poder el año 2012 y Xi Jinping asumió el 2013. Uno tiene 8 años. Putin está antes. No, Vladimir Putin está antes. No, Antes 2004 dijo el ingeniero Charaja. Así es. 2004. Bueno, miren la cantidad de años que están asumiendo, y yo diría que es la resiliencia en lo global, pero una concentración del poder para hablar un solo idioma político, y creo que ahí va el éxito de ambas naciones, ya convertidas en imperios, ¿no? Ok, esa es una reflexión. La ministra Doris Sánchez. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Ahí terminamos con esta ronda. Terminamos y dejamos tranquilos al doctor Doncel, porque aquí somos terribles. Podemos dejarlo sin cena, ya lo hemos dejado sin comida. A ver el micrófono, un momentito, vamos a esperar. Ya está el micrófono listo. Lo que pasa es que se me puso una sombra encima de mi micro. Muchísimas gracias. Solamente darme por mi tardanza, estuve en clase en San Marcos. Bueno, David, una pregunta, una pequeña reflexión con pregunta. Sabemos de que gracias a ese efecto combinado de la teledifusión y la información, todos estamos conectados a nivel global. Entonces, a mí me interesa mucho el tema de, a partir de ese pragmatismo de la China, podríamos establecer un orden político que nos permita ponernos de acuerdo, porque yo entiendo que lo social tiene un encuadre global, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que acordar, tenemos que llegar a consensos, tenemos que mirar pautas, acuerdos, modelos, ejemplos. ¿Qué podríamos hacer nosotros aquí en el Perú bajo esa figura casi clara de un envolvimiento chino a nivel mundial y continental? Aquí en el Perú, ¿qué modelo sería el ideal? Aunque esto es un poco contradictorio también, ¿no? Para un país como el Perú. Esa es mi pregunta, digamos, ¿no? Muchas gracias. Ángel Berrocal. Sí, gracias por la cátedra, muy interesante. Quiero comenzar con una frase que he escuchado, que el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Usted es sociólogo, nos ha enseñado de que hay una estructura meritocrática en China, y estamos viendo claramente de que el actual presidente está manejando los hilos como para él perpetuarse en el poder. Ha pasado los años, ha pasado los términos, y la meritocracia no se está cumpliendo, puesto que se ha arreglado la fecha esta. Usted como sociólogo, ya van 40 años de progreso en China. 40 años que se ha establecido debido a la mantención de esta estructura, la cual usted nos ha explicado muy claramente. Pero veo que esta estructura está tendiendo a caer y probablemente al colapso, porque es una costumbre en los poliburos, ¿no?, de quedarse a lo Castro en el poder. ¿Cuál es su opinión sobre esto, doctor? Terminamos con el doctor Ramón Abásolo. Ahí terminan las intervenciones. Profesor Doncel. Buenos días. Sí, perdón, profesor Doncel. Gracias por su presentación, muy interesante, y la verdad que de mucho provecho. Mi pregunta es muy puntual y tiene que ver con las declaraciones del presidente Xi Jinping a las tropas chinas hace poco en Guangdong, hace muy poco, en realidad hace escasos 2 semanas o semana y media, respecto a que estén preparadas para la guerra, puntualmente para la guerra. ¿Usted considera que China está en una hipótesis de guerra real, exterior obviamente,
contra Estados Unidos o algún otro enemigo como Japón, o es parte del Partido Comunista de generar o continuar generando cohesión interna en la sociedad china? Muchísimas gracias. Profesor Doncel. Se me ha olvidado, lo quería dejar para el final, pero aprovecho es agradecer todas las preguntas y los halagos por la charla, que realmente lo aprecio. Con relación a estas últimas 3 intervenciones, con relación al Perú, sí, yo le pondría, por ejemplo, en el caso de que ¿qué entiende por democracia el Partido Comunista Chino? Y luego digo, pues si quieren mejorar las relaciones con este modelo que usted me dice, que yo le voy a reflexionar sobre un modelo para poder establecer relaciones con China. Y entendiendo que si adoptáis un modelo similar, pues ellos van a entender que hay una persona que habla su mismo lenguaje. Por ejemplo, ellos consideran democracia el estado de la ley, que el cumplimiento de la ley sea eficiente. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que es para ellos democracia, no un proceso mediante el cual se elige aquel que va a acceder al poder. Entonces, quizás un modelo para presentarse, no sé si es el caso, es alabar este imperio de la ley, que sea eficiente en su aplicación. Lo he repetido varias veces porque yo creo que es uno de los grandes cambios, y para entender bien China es muy legista. Todo el mundo habla de una China confuciana. China es legismo a día de hoy y va por ese camino. Es la eficiencia de la ley. La eficiencia de la ley, de la aplicación de la norma. Que quizás podría ser un modelo inspirador para el Perú en estos términos de aplicar la ley. No voy más allá de... Perdón, profesor. Solamente precisar, legista se puede entender también como legalista. Sí, sí. Es que es una palabra muy difícil de traducir. Sí, legista, legalista, o sea, el imperio de la ley. El imperio de la ley. Por ejemplo, el legismo, el legalismo, es el modelo que tiene el primer emperador chino, antes de la dinastía Han. Y se está retomando. Hablo de esa escuela de pensamiento. Con relación a la concentración del poder, ¿no? De que se convierte en una oligarquía. Esa es la gran debate, la gran reflexión. Desde Occidente se observa que esto es una concentración del poder, se quiere perpetuar en el poder, y lo entienden que a lo mejor se han roto estas reglas de la meritocracia. Pero desde la óptica de ellos, de lo que es la meritocracia para ellos, de quién es el líder, el mejor líder posible, para ellos aquí hay una mezcla de confucianismo y legismo. Entonces, para ellos, un buen líder es el más eficiente, tomando decisiones. Y si ya las sabes tomar, pues tú tienes que continuar. Que entiendo que va por ahí. Xi Jinping, que hablaba por la cuestión de Irán, él ya sabe, se mantiene. Estamos hablando de legitimidad, ¿no? Eso es muy sociológico, esa legitimidad. Y segundo, lo que te cuentan ellos para salvaguardar esto de no es corrupto porque tiene una fuerte convicción confuciana, es decir, tiene una moral pública. Como decía Confucio, para ser líder no solo hay que ser instruido, sino tiene que ser bueno, tiene que ser un buen gobernador. Entonces ellos apelan a estas enseñanzas confucianas, que en Occidente es un poco pues te hacen reflexionar, ¿no? Que, bueno. Pero ellos apelan a esta cuestión. Y por último, en última instancia, apelan a que probablemente la toma de decisiones sigue siendo colegiada. El comité central del Politburó se va a mantener. Entonces, en este balance de fuerzas van a impedir que Xi Jinping a lo mejor se vaya cada vez concentrando más poder. Pero lo han nombrado core del partido, es decir, sus decisiones
no pueden ser discutidas. Perdón, ¿qué significa? Core. Core es un nombramiento, es un nombramiento que tiene de carácter simbólico, que lo que significa es cuando es designado el core, como el núcleo, es designado el núcleo, aparte de ser un reconocimiento simbólico de que eres el núcleo de todo, el núcleo irradiador, a la hora de que dos personas que puedan estar en la misma posición, si tú eres el core, tus decisiones no son discutidas. Entonces, ese a día de hoy es la gran discusión. ¿Nos vamos a encontrar con un nuevo emperador que se va a perpetuar? ¿O en realidad es una cuestión de eficiencia y pragmatismo y es la mejor solución posible que da China a China y la ofrece como modelo mundial? Es la mejor persona que hace eficiente el cumplimiento de la norma, de las leyes. Y con relación a la tercera intervención, ¿preparados para la guerra? Siempre es una pregunta difícil de responder, pero si observas el aumento del gasto militar de China, si observas el aumento de su flota, si observas todos los movimientos estratégicos de China en el Mar Amarillo, porque realmente donde tiene China problemas es en aguas territoriales. China tiene conflictos, creo, con 11 o 12 países fronterizos, conflictos fronterizos. Los conflictos fronterizos de tierra casi hay buen entendimiento. Bueno, tiene ahora la frontera con India, pero donde tiene frontera y problemas es en el mar, porque no tiene salida al mar, entre otras cuestiones. Y yo estaría preocupado. Yo soy Japón y estaría preocupado. Soy Vietnam y estaría preocupado. Simplemente por ver los números. Yo os invitaría a ver el desfile militar del 1 de octubre del año pasado y ver el nuevo arsenal balístico de China. Entonces, ¿que no van a entrar en guerra? No lo sabemos, pero que se están preparando y se están armando fuertemente, eso es indiscutible. Hay tres objetivos. Quiero aportar estos objetivos finalizando la cátedra, que el 19º Congreso del Partido Comunista Chino aprobó. Y dicho por la boca del presidente Xi Jinping en el 19º Congreso al que asistí, invitado por él. Primer objetivo, año 2019, año 2021, a 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino, año 2021, el objetivo es hacer de China una sociedad modestamente acomodada. Modestamente acomodada. Significa clase media. Significa clase media, es potentísimo. Año 2035. El ejército chino habrá terminado su modernización y tendrá capacidad para abrir fuego. Tendrá capacidad para abrir fuego. Año 2049, que hablaba el profesor Doncel, año 2049, que China dice que el objetivo es estar preparados para conducir a la humanidad hacia un solo destino. Profesor, ¿algún comentario? No, yo creo que hay que interpretar las actuaciones del Partido Comunista, evidentemente, en el día a día, en la gestión diaria y demás, pero no hay que perder de vista esta visión que tienen ellos temporal. Esta visión temporal que tienen y probablemente todos estos cambios que estamos viendo ahora, como hemos mencionado antes, como acabas de mencionar, director, van encaminados a ese año 2049.
Ok. Pues vamos a encender nuestros micrófonos, nuestras cámaras, vamos a sonreír para la foto de familia, la foto oficial, porque ahora son así. Doctora Rosa Coaricona, mientras nos hacemos la foto, el agradecimiento al profesor Doncel y a ti por haber permitido que convencer al profesor Doncel a que nos dé esta cátedra. Nada, presidente, solamente agradecerte a ti por permitirnos tener este tipo de cátedras internacionales dentro de lo que es el Instituto Internacional de Gobierno en el campus global de IGOP, ¿no? Y agradecer al director que hace, no sé, hace 4 años atrás estuvimos con él dictando una cátedra también en la Universidad de Salamanca, la cual lo apreciamos bastante y nada, que estamos abiertos para seguir conectándonos más y seguir este tipo de cátedras, ahora con mayor facilidad gracias a la virtualidad, ¿no? Y a las tecnologías de la información. Seguimos creciendo. Muchas gracias, presidente, y gracias, equipo. Gracias a todos por estar presentes en esta cátedra Asia-Pacífico. Muchas gracias. Vamos a sonreír, gracias a ti, Ros. Vamos a sonreír. Profesor Doncel, muy agradecidos, muy contentos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Y que Gracias vamos a a aplaudir, todos. a ver, claro, por supuesto. Vamos a encender los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Por la excelente experiencia, maestría con la que nos has podido enseñar. Atentamente hemos escuchado y hemos aprendido. Mucho conocimiento, gracias. Mucho conocimiento. Gracias a vosotros.